En Atypical, el corazón de Casey siempre había estado enfocado en una sola dirección: correr. La pista era su mundo, el lugar donde sentía que podía escapar de cualquier problema familiar o personal. Siempre fuerte, competitiva y con un carácter directo, Casey tenía la reputación de ser imparable. Pero lo que no esperaba era que en medio de esa rutina que parecía ya escrita, apareciera alguien que le cambiaría la vida. Esa persona era Izzy. Al principio, Izzy era todo lo que Casey podía considerar su rival, segura de sí misma, un poco arrogante, con ese aire de chica que no deja que nada la afecte. Competían en las carreras, se empujaban con miradas cargadas de orgullo, y parecía que nunca podrían ser más que contrincantes. Pero ya sabemos cómo funcionan estas historias. Muchas veces el roce, la competencia y las diferencias esconden algo más profundo. En cada entrenamiento, en cada discusión, Casey y Izzy iban dejando que la tensión se transformara en algo diferente. Lo que comenzó como chispas de rivalidad, lentamente se convirtió en miradas largas, en silencios incómodos y en una química que nadie más parecía notar, pero que ellas ya no podían ignorar. Casey se sorprendía a sí misma pensando en Izzy más de lo que quería admitir, y para alguien que siempre había tenido claro su rumbo, era desconcertante descubrir que una persona podía moverle tanto el piso. Ese cruce de caminos, inesperado y emocionante, es el punto de partida de una relación que pasaría de la competencia más feroz a una complicidad tan intensa que transformaría por completo la vida de ambas. Lo que empezó como una rivalidad en la pista, poco a poco comenzó a transformarse. Casey, que siempre había visto en Izzy una especie de sombra competitiva, empezó a notar detalles que antes ignoraba. La manera en que Izzy se reía de cosas absurdas, la pasión con la que corría, la forma en que parecía esconder detrás de su carácter fuerte un montón de inseguridades que nadie más veía. Y algo curioso pasó. Cuanto más la conocía, menos la veía como una enemiga. Un entrenamiento que parecía normal terminó con Casey y Izzy hablando más de lo esperado. Primero fue sobre la competencia, luego sobre la vida fuera de la pista. Descubrieron que aunque eran muy diferentes en personalidad, compartían algo más profundo. Ambas usaban el deporte como un refugio, como una manera de escapar de los problemas de casa, de la presión y de sentirse incomprendidas. Esas conversaciones se hicieron más frecuentes. Al principio eran frases cortas, casi obligadas. Después se transformaron en charlas largas, con risas, confesiones y hasta silencios cómodos. La barrera de la competencia fue cayendo, y en su lugar apareció algo mucho más fuerte: la confianza. Casey empezó a darse cuenta de que esperaba esos momentos con Izzy, que las carreras ya no eran solo un reto físico, sino una excusa para estar cerca de ella. Y aunque todavía no lo aceptaba del todo, dentro de sí misma ya sabía que algo estaba cambiando. La tensión se transformaba en complicidad, y en cada mirada, en cada sonrisa que compartían, había una pregunta que ninguna se atrevía a decir en voz alta: ¿y si esto que sentimos va más allá de la amistad? La conexión entre Casey e Izzy crecía como un secreto a plena luz. Nadie parecía darse cuenta, pero ellas lo sentían en cada instante. Lo que antes eran charlas sueltas en los pasillos o en los entrenamientos, ahora eran confidencias hasta tarde, mensajes que se enviaban cuando no podían dormir y sonrisas que aparecían sin esfuerzo cada vez que se veían. Casey, que siempre había sido práctica y enfocada, empezó a distraerse en clases solo por recordar un comentario de Izzy. Y lo mismo le pasaba a Izzy. Esa fachada de chica dura se desarmaba cada vez que Casey la miraba, con esa mezcla de desafío y ternura. La amistad ya no se sentía como amistad. Había roces en los entrenamientos que duraban más de lo necesario, silencios llenos de electricidad y miradas que parecían decir mucho más de lo que se atrevían a confesar. Ninguna de las dos lo nombraba, pero ambas sabían que algo estaba cambiando. El punto de quiebre llegó en una tarde cualquiera, cuando Casey tuvo un mal día. Izzy la acompañó, la escuchó sin juzgarla, y en ese momento Casey sintió que ya no era simplemente una amiga, era alguien que la hacía sentirse vista, entendida, aceptada en lo más profundo. Esa vulnerabilidad compartida las unió aún más,
y de pronto lo que parecía imposible empezó a sentirse inevitable. Era solo cuestión de tiempo para que lo que ambas sentían dejara de ser un secreto disfrazado de amistad y se convirtiera en algo imposible de ignorar. La relación entre Casey e Izzy había alcanzado ese punto en el que ya no podían engañarse a sí mismas. Lo suyo no era una amistad común, ni una simple complicidad de compañeras de equipo. Era algo más grande, algo que estaba creciendo debajo de la superficie y que cada día resultaba más difícil de esconder. Todo empezó a notarse en los entrenamientos. Donde antes había empujones de rivalidad, ahora había juegos compartidos, bromas privadas que nadie más entendía y miradas que duraban demasiado como para ser casuales. Cuando corrían juntas, parecían moverse al mismo ritmo, como si los cuerpos se sincronizaran solos. Y aunque nadie lo decía, se podía sentir que había una energía distinta entre ellas. Una tarde, después de un entrenamiento agotador, el grupo se dispersó rápido, pero Casey e Izzy se quedaron en la pista, sentadas en el suelo con el sol cayendo detrás. El cansancio les daba esa extraña sinceridad que solo aparece cuando el cuerpo está rendido. Casey habló de las presiones que sentía en su familia, de cómo siempre tenía que ser la fuerte, la que corría más rápido, la que no podía fallar. Izzy, por su parte, abrió la coraza y confesó que muchas veces fingía ser dura porque no quería que los demás vieran lo vulnerable que podía ser. Ese intercambio fue distinto. No eran solo palabras, era la primera vez que se mostraban tal cual eran, sin máscaras, sin miedo a lo que la otra pensara. Y en medio de ese silencio que siguió, ambas sintieron esa especie de electricidad en el aire. Casey miró a Izzy, intentando disimular lo que sentía, pero en el fondo deseando que la otra lo notara. Izzy, en cambio, sostuvo la mirada sin apartarla, como si supiera que había llegado el momento en el que ya no podían seguir escondiéndose detrás de la excusa de la amistad. No hubo una declaración, no hubo palabras grandes, solo un instante en el que todo lo no dicho se hizo evidente. El roce de sus hombros, la manera en que ninguna quería levantarse e irse y la tensión que se acumulaba entre ellas como una promesa. Ese fue el verdadero inicio, el momento en el que dejaron de ser simplemente amigas y empezaron a caminar hacia lo inevitable. El momento que ambas habían estado evitando finalmente llegó. Durante semanas, Casey e Izzy habían jugado a esa especie de danza silenciosa, acercándose y alejándose, llenando los pasillos con miradas que ninguno de sus compañeros entendía, y escapando de conversaciones que parecían demasiado intensas para llamarse amistad. Pero una noche todo cambió. El equipo había tenido una pequeña reunión después de una competencia, y como siempre, las bromas iban y venían. Sin embargo, Casey e Izzy terminaron alejándose del grupo, casi como si algo las empujara a buscar un lugar solo para ellas. Encontraron un espacio tranquilo en el patio de la escuela, lejos del ruido, y ahí, bajo una luz tenue, la conversación fluyó con una honestidad que hasta entonces habían reprimido. Izzy, más nerviosa de lo normal, le confesó a Casey que no siempre sabía cómo manejar lo que sentía, que había momentos en que la confundía, en que la descolocaba, pero que a pesar de todo, estar cerca de ella le daba una calma que no encontraba en ningún otro lugar. Casey la escuchó en silencio, con el corazón acelerado, sabiendo que esa era la confesión que llevaba tiempo esperando. El silencio que siguió fue aún más elocuente que las palabras, una pausa larga, cargada de todo lo no dicho, y entonces, sin planearlo, sin pensarlo demasiado, dieron ese salto que llevaba semanas gestándose. Fue torpe y perfecto a la vez, un gesto que rompió la tensión y dejó claro que ya no había marcha atrás. Desde ese instante, lo suyo dejó de ser una amistad disfrazada y se convirtió en algo más, algo que no podían seguir escondiendo, aunque tampoco sabían cómo manejarlo. Habían cruzado la línea, y aunque el futuro era incierto, lo que sentían en ese momento era lo único que importaba. Después de ese primer salto, nada volvió a ser igual. Casey e Izzy regresaron a su rutina diaria de entrenamientos, clases y pasillos llenos de gente, pero había un secreto latiendo entre ellas, un secreto que solo ellas dos compartían. En público, intentaban comportarse como siempre, pero todo era distinto. Una simple broma tenía un peso nuevo.
Un roce de manos encendía algo que ninguna quería dejar ver, y cada mirada que intercambiaban parecía cargada de significados ocultos. El problema era que esa chispa que habían dejado salir les daba tanto vértigo como emoción. Casey, siempre impulsiva y sincera, quería ser honesta con lo que estaba viviendo, pero al mismo tiempo no estaba segura de cómo reaccionaría su entorno. Izzy, por su parte, cargaba con inseguridades más profundas. Ella no estaba acostumbrada a abrirse, menos aún en un mundo donde siempre había sentido que debía protegerse detrás de una coraza. Una tarde, mientras caminaban juntas después de clase, Casey notó que Izzy iba más callada de lo normal. Al preguntarle qué le pasaba, Izzy confesó que tenía miedo. Miedo de lo que pensara la gente, de lo que dirían sus amigas, de si estaba lista para aceptar algo que cambiaba por completo la manera en que se veía a sí misma. Casey la escuchó con paciencia, intentando tranquilizarla. Le recordó que no tenían que correr, que podían ir a su propio ritmo, que lo único importante era que lo que sentían era real. Ese momento de sinceridad volvió a unirlas aún más, porque aunque el miedo estaba presente, también lo estaba la certeza de que se habían encontrado en un punto de sus vidas donde todo encajaba. Era complicado, sí, había dudas y sombras, pero también había una luz que brillaba solo cuando estaban juntas. Lo que Casey e Izzy no sabían era que lo más difícil aún estaba por llegar, enfrentarse a un mundo que podía no entender su vínculo y, al mismo tiempo, descubrir hasta dónde estaban dispuestas a luchar por él. El vínculo entre Casey e Izzy crecía en silencio, pero ya no era posible disimularlo del todo. Siempre había una excusa para estar juntas, quedarse entrenando un poco más, acompañarse a casa, inventar cualquier tarea compartida. Lo que para los demás parecían simples coincidencias, para ellas era vital. Era el único momento en que podían ser ellas mismas sin sentir que todo el mundo las observaba. Pero esa burbuja empezó a resquebrajarse. Las amigas de Izzy comenzaron a notar cambios. Ella, que siempre había sido rápida para las bromas, de pronto se quedaba mirando a Casey con una sonrisa distinta. Y Casey, que solía ser muy reservada con sus emociones, ya no podía ocultar lo mucho que le importaba lo que Izzy pensara. Los rumores en el instituto no tardaron en aparecer, y aunque nunca nadie las vio directamente, las miradas y comentarios se multiplicaban. La presión del entorno cayó especialmente sobre Izzy. Tenía miedo de perder su lugar, de ser rechazada por quienes siempre habían estado a su lado. En cambio, Casey, más valiente o más terca, no quería seguir escondiéndose. Para ella, lo que sentía por Izzy era demasiado fuerte como para enterrarlo bajo las apariencias. La tensión explotó una tarde en los pasillos. Casey intentó tomarle la mano a Izzy como un gesto de apoyo, pero Izzy la apartó de inmediato, nerviosa, mirando a todos lados para asegurarse de que nadie las había visto. Esa reacción dolió más de lo que Casey esperaba. No discutieron en ese momento, pero el silencio posterior fue tan frío que ambas sintieron que algo se estaba rompiendo. Sin embargo, esa distancia no duró mucho. Esa misma noche, Izzy apareció en casa de Casey sin previo aviso, con los ojos enrojecidos. No hizo falta que dijera nada. Casey entendió que lo que sentía era real, pero que estaba luchando con sus propios miedos. La abrazó fuerte, y en ese gesto las dos entendieron que, aunque el mundo estuviera en su contra, lo único que importaba era que se tenían la una a la otra. Era el comienzo de una batalla entre lo que dictaba el entorno y lo que pedía el corazón. Después de esa noche, Casey y Izzy comprendieron que no podían seguir jugando a las escondidas. El miedo seguía ahí, pero lo que sentían era mucho más fuerte. Y aunque no tenían todas las respuestas, decidieron empezar a confiar en que, mientras se tuvieran la una a la otra, podían soportar lo que viniera. El cambio comenzó de manera sutil. En el instituto, todavía no se tomaban de la mano ni se buscaban en público de forma evidente, pero ya no podían evitar compartir miradas cargadas de complicidad. Cuando estaban en grupo, un simple comentario de Casey bastaba para que Izzy sonriera de una manera que solo ella entendía. Y cuando alguien intentaba hacer un chiste cruel, Casey se interponía sin pensarlo, demostrando con hechos que estaba dispuesta a defender lo suyo.
Con el tiempo, la relación empezó a consolidarse lejos de las miradas ajenas. Tardes enteras hablando de todo y de nada, silencios cómodos, en los que solo se escuchaba su respiración compartida y ese sentimiento de que, al fin, habían encontrado un refugio. Casey le daba a Izzy la seguridad de que no estaba sola, y Izzy le enseñaba a Casey a ver la vida con un toque más rebelde, más despreocupado. Eran distintas, pero juntas se sentían completas. Claro que los problemas no desaparecieron, el peso de los rumores seguía presente y cada tanto Izzy volvía a sentir esa presión de esconderse. Pero lo diferente esta vez era que Casey ya no estaba dispuesta a retroceder. En más de una ocasión se lo dejó claro: prefiero que el mundo se entere a vivir como si lo nuestro no existiera. Y aunque esas palabras asustaban a Izzy, también la inspiraban. El salto de confianza no fue un acto dramático ni un gesto público, sino algo más simple y poderoso. Una tarde cualquiera, mientras caminaban juntas hacia casa, Izzy, temblando un poco, tomó la mano de Casey en plena calle. No había mucha gente alrededor, pero para ellas fue como si lo gritara al mundo entero. Casey apretó su mano con fuerza y sonrió, y en ese instante ambas supieron que habían cruzado un punto sin retorno. Ese gesto no borraba las dificultades, pero demostraba que a pesar de los miedos, estaban dispuestas a elegir lo que sentían por encima de todo. El gesto de tomar la mano en público cambió todo, no porque de repente dejaran de importar las miradas, sino porque demostraba que estaban dispuestas a dar el paso de verdad. Y con eso llegó una nueva etapa en la relación. Ya no se trataba únicamente de escapar o esconderse, sino de aprender a sostenerse mutuamente, incluso en los momentos más duros. Casey, con su carácter fuerte y decidido, estaba acostumbrada a enfrentar los problemas de frente. Pero Izzy no siempre encontraba esa misma valentía dentro de sí. Muchas veces se sentía insegura, preguntándose si realmente estaba lista para que todos supieran lo que había entre ellas. Ahí aparecía Casey, con paciencia y determinación, recordándole que no tenía que tener todas las respuestas, que lo único importante era que se tuvieran la una a la otra. Y a su vez, Izzy también era quien ayudaba a Casey a abrirse de formas en las que nunca lo había hecho, porque aunque Casey parecía segura por fuera, por dentro cargaba con la presión de ser la hija, la hermana, la atleta, la estudiante, siempre a la altura de todo. Con Izzy, al fin podía ser simplemente ella misma, sin máscaras, sin la obligación de demostrar nada, solo una chica que quería y era querida. Esa complementariedad se volvió la base de todo. En los días difíciles, cuando el instituto parecía un lugar hostil lleno de comentarios y miradas, podían refugiarse la una en la otra. Y en los días buenos, cuando todo fluía con naturalidad, disfrutaban de esa sensación de libertad que tanto habían buscado. La relación ya no era solo un secreto emocionante, ni un desafío contra el mundo. Era un espacio seguro, un lugar al que volver sin importar qué tan caótica fuera la vida. Casey e Izzy estaban aprendiendo que amar no era solo sentir mariposas en el estómago, sino también aprender a escuchar, a contener, a ceder y a pelear juntos contra lo que viniera. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, también entendían que ese era el verdadero salto, pasar del miedo a la certeza de que, incluso en medio de la tormenta, siempre tendrían un lugar al cual regresar. Ese lugar eran ellas mismas. La relación entre Casey e Izzy nunca fue un camino recto ni fácil. Estuvo llena de dudas, silencios incómodos, miradas robadas, tropiezos y reconciliaciones. Pero en esa imperfección se encontraba su verdad. Eran dos chicas que en medio del caos de crecer descubrieron algo que les dio sentido, que juntas podían ser más fuertes. Con el tiempo, su historia en Atypical se convirtió en una de las más queridas por los espectadores, no porque fuera un cuento de hadas, sino precisamente porque mostraba lo contrario: la complejidad de amar en un mundo que todavía juzga, la vulnerabilidad de exponerse y la valentía de elegir, una y otra vez, estar al lado de la persona que te sostiene. Casey e Izzy dejaron huella porque representaban esa mezcla de miedo y esperanza que tantas personas conocen. Esa sensación de que lo que sientes es tan grande que merece la pena arriesgarse, incluso si no tienes todas las respuestas. Al final, lo más poderoso de su relación no fue un beso, ni una confesión, ni siquiera el gesto de tomarse de la mano en público. Lo más poderoso fue demostrar que el amor, cuando es honesto, no necesita permiso, que a pesar de todo, siempre vale la pena elegirlo.
Y así, entre miradas cómplices y silencios que decían más que 1000 palabras, Casey y AC se convirtieron en uno de esos amores que, aunque termines de ver la serie, sigues recordando mucho después. Y hasta aquí la historia de Casey y AC, un viaje lleno de dudas, miedos, valentía y un amor que terminó marcando a toda una generación de fans. Su relación nos recuerda que amar no siempre es sencillo, pero que cuando encuentras a alguien que te hace sentir en casa, vale la pena luchar por ello. Si este resumen te hizo revivir momentos de Atypical, déjame un like para apoyar el canal, suscríbete para no perderte más historias como esta y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te marcó de Casey e AC. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos esas historias que dejan huella.